Dando la función f de x igual 1 dividido por la cantidad x, 2 más 1, queremos determinar el dominio de la función. Luego complete la tabla de valores y gráfica la función. El dominio es el conjunto de todas las entradas posibles o x valores para la función. Y al tratar de funciones racionales, es más fácil encontrar los x valores que debemos excluir del dominio. Y podemos hacer esto recordando que la división por 0 no está definida. Y desde esta fracción derecha aquí representa la división, necesitamos excluir los valores de x que hacen este denominador igual a 0. Aviso: si x es igual 2 hexalitros, denominador aquí sería 0, lo que significa que 2 no puede estar en el dominio de esta función, pero todos los valores reales pueden ser. Así que el dominio es todos los números reales o todos los reales excepto x igual 2. Esto también es útil en una pareja de otras formas. Primero, mientras que el 0 del denominador no es también un 0 del numerador, tendremos un asinto vertical en x igual 2, que es una línea vertical que el gráfico se aproximará. Así que tendremos un asinto vertical aquí, que será útil cuando esquemas el gráfico. Siguiente, también vamos a poner x igual 2 justo en el medio de la tabla de valores como vemos aquí. Así cuando x igual 2 la función hoy no está definida. La razón que queremos que esté en el medio es que ahora queremos seleccionar valores de x que son mayores que 2, y x valores que son menos de 2. Y siempre es útil seleccionar un valor x, eso es solo un poco más grande que 2. Por ejemplo, aquí seleccionamos 2.25 y luego aumentar los valores de x, y luego para un valor que es menos de 2, seleccionamos 1.75. Y luego disminuyendo los valores de x. Ahora completaremos esta tabla realizando la sustitución en nuestra función. Así cuando x igual 4, aviso cómo sería el denominador 2. Así teníamos 1 2 más 1, que sería 1 1 2 o 1.5. Cuando por s es igual a 3, aviso que el denominador aquí solo sería 1. Partido por 1 hexasiemens 1 más 1 es igual 2. Cuando x es igual 2.5, aviso cómo sería el denominador 0.5. Tenemos igual 1 dividido por 0.5 más 1. Medio hexasiemens igual 1 2, dividir por medio hexasiemens lo mismo. Como multiplicando por el reciprocal. Para que podemos escribir esto como 1 por 2 1 2 más 1 que es 2 más 1 3. Cuando x es 2.25 aviso el denominador aquí debe ser 0.25. Tenemos igual 1 dividido por 0.25 más 1. Bien, 0.25 es igual 1 4. Esto es 1 dividido por 1 4 o 1 x el recíproco de 4 más 1. 1 x 4 hexasiemens 4 más 1 hexasiemens 5. Y ahora cuando x es 1.75, aviso cómo sería el denominador menos 0.25. Tenemos igual 1 dividido por menos 0.25 más 1. Esto sería 1 dividido por menos 1 4 o 1 x menos 4 más 1, b menos 4 más 1 is 3. Cuando x es igual 1.5 aviso el denominador sería menos 0.5. Así tenemos 1 dividido por menos 0.5 más 1. Esto es 1 dividido por menos 1 2 o 1 x el reciprocal, que es menos 2 más 1. Esto sería menos 2 más 1, que es menos 1. Y, por supuesto, siempre podemos verificar estos en la calculadora. Cuando por s es igual a 1 aviso el denominador va a ser menos 1. 1 dividido por menos 1 es menos 1 más 1 es igual 0. Y luego cuando x es 0, esto sería menos 1 2 más 1, que sería más 1 2. Así puedes ver, para una función racional, a veces completar esta tabla puede ser un poco más desafío, pero, de nuevo, siempre podemos verificar esto con la calculadora. Vamos adelante y trace estos puntos y vea si podemos bosquear nuestro gráfico. Tenemos que va a estar aquí, estar aquí, estar aquí.
Así que a medida que nos acercamos y cerramos, este asintótico vertical comienza a aumentar más rápidamente en algún lugar aquí. Y luego tenemos quizás en algún lugar aquí. Está aquí, aquí, y está aquí. Hay algo más que probablemente tenemos en cuenta antes de esquemar nuestro gráfico. Sabemos que se aproximará el asíntototal vertical, pero si miramos esta función y vemos cómo se comporta a medida que x aproxima del infinito positivo o se vuelve más y más grande. Aviso como esta fracción aquí aproximaría 0, así que estaríamos aproximando el valor de 0 más 1 igual 1. Esto nos dice que vamos a tener un asíntototal vertical en igual 1. Aviso a medida que se mudan a la izquierda. O enfoque infinito negativo, esta fracción aquí todavía va a enfoque 0, y 0 más 1 es igual 1, lo que verifica que tenemos un asinto horizontal en igual 1. Esto es importante porque sabemos que el gráfico también va a acercarse al asíntoto horizontal, así como al asíntototal vertical. Así que esta pieza del gráfico se vería algo así, y esta pieza parecería algo así. Ahora, hay una cosa más que podemos decir sobre esta función desde que ya hemos estudiado transformaciones. Es un poco más difícil ver las transformaciones cuando se trata de funciones racionales, pero si dejamos la función racional básica, igual 1x igual f de x, y llamamos a esta función g de x, podemos decir que g de por s es igual a f de la cantidad x, 2 más 1. Lo que significa que el gráfico rojo ha sido desplazado una unidad, y 2 derechas para crear la función azul. De nuevo, se ha cambiado una unidad y 2 derechas. Así que, otra vez, es más difícil ver esto cuando se trata de funciones racionales porque hay más de una pieza, pero es otra manera de graficar estos tipos de funciones. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en los próximos pocos videos.